Beto Nacarado, Martín Sancia, Marcelo Rubio. Una forma de equivocarse siempre y hacer Criminal Mambo. Noche de charla aquí en Criminal Mambo y en este caso con escritores y con un amigo de la casa, un amigo personal, el señor Facundo Moreno, hombre que admiro, que quiero mucho, me parece que tiene una voz potente dentro de la literatura argentina que va en crecimiento y que está presentando su nuevo libro a través de Azul Francia, que es Puertos que no son destinos. Entonces le preguntamos a Facu, ¿de qué viene este libro? Bienvenido a Criminal Mambo, Facu. Hola Marcelo, gente de ahí de Criminal Mambo, siempre un placer poder hablar con ustedes. Sí, estoy sacando por Azul Francia Editorial Puertos que no son destino. Es una selección de cuentos que bueno, van entre lo real y lo fantástico. Hay una línea un poco delgada entre lo que separa una cosa y otra. Puertos que no son destinos es el título de uno de los cuentos, pero creo que resumía bastante bien lo que pasa en los personajes de estos cuentos. Son gente que padecen ausencias, algún tipo de frustración o que siempre, digamos que le falta algo para estar completo, ¿no? Un puerto que no es destino, digamos que no tiene mucho sentido, pero está y tiene que subsistir o como puede subsiste. Y bueno, el tiempo se va dedicando a erosionar un poco en su armado físico. No sé si me estoy explicando bien, pero de eso va un poco la idea de los personajes de estos cuentos. De avanzar, de meternos un poco en el libro, contanos a la gente dónde es la presentación, día y horario, para, bueno, que se acerquen. Seguramente tendremos ahí el libro para poder llevarlo en el momento, ¿no? Sí, la presentación es el jueves 14 de septiembre a las 19 horas en el Imaginario Cultural. Es Guardia Vieja 3799 en Cava. Vamos a estar presentando estos cuentos, charlando un ratito acerca de qué van y bueno, pasar un ratito con gente amiga para mostrar un poquito el trabajo. Excelente, la presentación está hecha. Entonces, si ahora nos metemos en este libro nuevito, flamante. ¿Cuántos cuentos tiene, Facu? El libro tiene 13 cuentos. Me gustó el número 13. Nos gustó con Francisca, que es la editora. Son 13 cuentos que van, algunos, bueno, como dije antes, algunos más realistas, otros limitan un poco más con la ficción. Hay mucha fantasía en algunos, pero son 13 los cuentos que hacen al libro. El título del libro, reiteramos que es Puertos que no son destino. Hay un juego allí muy interesante que también se manifiesta en los cuentos y relatos que fuiste colocando. Tiene que ver con que el puerto es un lugar de llegada inevitable, como el destino, que también es inevitable. Pero el puerto es un lugar cambiante y el destino habrá que ver si es así. ¿Cuáles son tus posiciones frente al puerto y frente al destino desde la literatura, claramente? Bueno, en cuanto a lo que es puerto, obviamente yo siempre lo relaciono con el movimiento, ¿no? Movimiento de llegada, movimiento de salida, de cosas que van pasando a lo largo de la vida y que en algún momento quizás dejan de pasar y cuando dejan de pasar ese puerto deja de tener un poco de sentido. Entonces se me hace por ahí inevitable no relacionarlo con eso, ¿no? Con el transcurso de las cosas, los hechos que vamos pasando, esos movimientos constantes hacia un lado o hacia el otro, aunque sea como paso, ¿no? Como paso, como escalones hacia otro lugar. Creo que el puerto lo relaciono bastante con eso y el destino más como algo, un lugar inevitable al que se tiene que llegar o al que no se desea llegar, pero bueno, justamente este sentimiento de inevitabilidad lo hace existir como punto final, ¿no? Creo que son esas dos cosas que se van juntando y por eso esta sensación de un lugar de paso que es inevitable. Los puertos que no son destino dejan de tener un poco el sentido o cuestionan quizás un poquito el sentido del suceso de las cosas. Algunos de los títulos que destaco yo en este libro, que recomiendo profundamente que la gente se acerque a leer, por Puertos que no son destinos, de Facundo Moreno, editado por Azul Francia. Decía algunos títulos como por ejemplo Los frascos de Walter Poe, Puertos que no son destinos, que dan título justamente al libro. Bruno Mars es el nuevo Michael Jackson, El paso del viejo Caronte, Doctor Ending. Me gustaría que nos cuentes, de alguna manera, cómo es tu proceso creativo, cómo es el proceso de crear un cuento. Bueno, en estos cuentos yo los escribí a lo largo de mucho tiempo, no por ahí un cuento en particular, o algunos sí, algunos tienen ya sus años, otros son actuales. Hay un cuento incluso que lo escribí este mismo año y bueno, hablando con la editora creímos que era mejor este cuento que otro y bueno, entró en este libro. Pero en sí las ideas por lo general las tengo mucho tiempo en la cabeza antes de sentarme a escribirlas, me pasa en su mayoría. A veces puede que alguna venga y me siente de inmediato a escribirla si es que está muy fuerte y la tengo muy clara en completo. Me cuesta mucho sentarme a escribir sin saber hacia dónde voy.
Suelo sentarme cuando ya tengo una idea. El hecho de sentarme a escribir no es lo que más tiempo me ocupa, sino sí el armado de la historia. Me lleva mucho tiempo. Hay cuentos, por ejemplo, nombraste Bruno Mars es el nuevo Michael Jackson. Lo tuve en la cabeza, creo, hasta que le encontré la forma, o creí que le había encontrado la forma, porque después cuando me senté a escribirlo tomó otra forma distinta. Pero estuve más de 2 años con la idea en la cabeza hasta que entendí por ahí qué es un poco lo que quería contar. Pero suelo tener las ideas mucho tiempo en la cabeza. Suelo tener bastantes ideas y bueno, algunas siempre va tapando otra, pero hay momentos en que siento que llegó el momento de escribir esa historia y me siento y sigo con esa historia, a veces para sacármela de la cabeza. Hay un cuento que se llama Es una situación, que está basada en un hecho que le pasó a un amigo mío y bueno, necesitaba sacarme esa historia de la cabeza. Obviamente la historia no es exactamente lo que le pasó a mi amigo, pero sí está basado en eso y bueno, necesité escribirla para que esa idea salga de mi cabeza. Y bueno, eso llevó menos tiempo. Pero en general, si mi proceso de escritura es largo, suelo escribir el cuento después de mucho tiempo de tenerlo en la cabeza y el cuento después sufre a veces muchas modificaciones y intento corregirlo todas las veces que puedo y cambiarle y encontrarle la forma hasta que creo que es exacta. O exacta no, exacto no hay nada, pero hasta que creo que está dicho lo que necesitaba decir o necesitaba contar. Y bueno, aunque después se pasan unos días y ya creo que lo modificaría de vuelta. Entonces, bueno, al publicarlo hay una especie de cierre que hace que no vuelva sobre esa historia. Pero bueno, si los procesos son largos, me gusta darle que cada cuento vaya tomando su forma, pero sí necesito que al sentarme a escribir ya saber hacia dónde voy. Más allá de que después cuando realmente lo hago puede variar, pero necesito tener ya la idea construida para sentarme. Yo escribo más tiempo en la cabeza que lo que paso en la compu, en mi caso, escribiendo. Es vital e importante destacar esto del tiempo que necesita uno y que necesita lo que uno hace, ¿no? Una vez el cuento terminado también necesita un tiempo de asentarse, de ser analizado. Supongo que te ha quedado material por fuera de este libro, cuentos. ¿Fue difícil dejar algún material fuera? ¿Se te hizo fácil dejarlo? En lo personal a mí no me cuesta mucho porque soy bastante crítico del material, entonces no me cuesta. Si algún texto le puedo tener un poco más cariño que a otro, si recibo una crítica y me dicen que no conviene, la verdad que no, lo descarto enseguida, no tengo problema. Así que en ese sentido no tuve mucho problema, sí me quedó obviamente más material, pero bueno, queda guardado en una carpeta y a la espera de seguir siendo trabajado. Facu, contar a la gente cómo puede hacer para conseguir este último libro tuyo. Pueden ir reservando ejemplar en azulfranciaeditorial@gmail.com o por las redes de la editorial o me mandan a mí mensajes por las redes, no hay ningún problema, FacuMore85. Va a estar después subido en la tienda nube de la editorial también, que es azulfranciaeditorial.mitiendanube.com. Y bueno, si no está la posibilidad, la editorial trabaja también con algunas librerías. En cuanto esté el ejemplar, seguramente va a estar en el listado que figura en las redes. Excelente, Facu. Vamos terminando esta entrevista. Ustedes están escuchando la voz de Facundo Moreno. Estamos hablando de su último libro, Puertos que no son destino, publicado por Azul Francia. La primera de las últimas 2 preguntas tiene que ver con tu puteada favorita. Te escuchamos. Bueno, soy un tipo de poca puteada, no soy de putear mucho, pero creo que la que más digo o cuando me enojo y quiero que sea una puteada es la recalcada concha de tu madre. Pero no soy de putear mucho. Está muy bien, está muy bien. Con una selección es suficiente. La última de las preguntas, Facu, llega el momento no deseado, te toca ir al infierno como todos los escritores. Queremos saber qué te gustaría que te diga el diablo en ese momento. Y me gustaría llegar, que me mire así con un poquitito de envidia y me diga, bueno, al fin te diste el gusto, pero se te fue un poquitito la mano. Me gustó lo de la envidia. Facu, muchas gracias, felicitaciones por este libro nuevo, que vengan muchos más. Un abrazo. Bueno, no, gracias a ustedes siempre por la generosidad y por dar el espacio. Les mando un abrazo grande a todos y bueno, esperemos que todo vaya bien. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Nosotros seguimos acá en Criminal Mambo en la AM530. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall.